Hola, mi nombre es Mercedes Peña y voy a presentar la ponencia titulada Estrategias para la implementación del aula invertida en la enseñanza de neuroanatomía en una revisión sistemática. La neuroanatomía se considera una de las áreas de la anatomía humana más desafiantes para los estudiantes de medicina. Pese a reconocer su importancia clínica, la dificultad en el estudio y comprensión de esta asignatura a menudo genera en los estudiantes una sensación de ansiedad y temor conocida como neurofobia. Este fenómeno, caracterizado por la percepción de la neurología como excesivamente compleja y difícil de aplicar en la práctica clínica, puede afectar negativamente a la confianza y competencia de los futuros profesionales en salud. Ante este desafío, en las últimas décadas se han implementado varias estrategias educativas innovadoras para mejorar las habilidades de los estudiantes y promover el aprendizaje significativo, como el caso de la metodología de aula invertida. Este método representa un enfoque innovador que invierte la estructura tradicional de la enseñanza. Se basa en la adquisición de conocimientos teóricos de forma autónoma antes de las sesiones presenciales y la dedicación del tiempo en el aula para la resolución de dudas y la aplicación práctica de conceptos clave mediante actividades colaborativas. En este contexto, el objetivo de este trabajo fue realizar una revisión sistemática de la literatura más reciente para identificar las estrategias más efectivas para implementar el método de aula invertida en la enseñanza de neuroanatomía. La recopilación de la bibliografía se realizó buscando en la base de datos PubMed, Scopus, Web of Science y ERIC los términos aula invertida y neuroanatomía en inglés y la búsqueda se limitó mediante filtro a los últimos 5 años. Entre los criterios de inclusión y exclusión se seleccionaron aquellos artículos originales de libre acceso y que mostrarán ejemplos de la aplicación del método de aula invertida para la docencia en neuroanatomía. Por lo tanto, se excluyeron aquellos que trataban otra metodología o no se centraban en esta asignatura. Tras llevar a cabo el proceso de selección que se muestra en la imagen, se incluyeron un total de 5 artículos, cuya información se resume en la tabla 1. En la mayoría de los estudios se aplicaron de forma complementaria otras estrategias docentes innovadoras como el aprendizaje entre iguales, el aprendizaje colaborativo basado en casos o el aprendizaje con recursos digitales. Centrándonos en el modelo de aula invertida, los trabajos seleccionados presentaban una estructura común para la aplicación de esta metodología: preparación previa, sesiones de enseñanza y evaluación. Para la primera fase de preparación previa, los artículos seleccionados utilizan tanto recursos de imagen o texto como recursos de vídeo. Ambos colaboradores evaluaron si existían diferencias en la adquisición y retención de conocimientos entre ambos tipos de recursos, pero no encontraron diferencias estadísticamente significativas. A continuación, las sesiones de enseñanza se dedicaron a definir los contenidos tratados en la preparación previa mediante rondas de preguntas y respuestas, actividades prácticas con modelos de anatomía macroscópica o recursos digitales, y a profundizar en la enseñanza de los conocimientos avanzados y su aplicación en casos clínicos. En todos los casos se reconoció el papel del profesorado, ya que está presente para responder preguntas, resolver dudas y proporcionar conocimientos avanzados. Por último, en la mayoría de los trabajos se llevó a cabo una evaluación tanto del método de enseñanza impartido como de la adquisición de conocimientos por parte de los estudiantes. También se evaluó la preparación previa, lo que aumentó el compromiso hacia la utilización de estos recursos. En 2 de los trabajos seleccionados se compararon los resultados de la implementación del aula invertida con los de la clase tradicional, mientras que en uno de ellos las opiniones de los estudiantes fueron favorables a la enseñanza invertida en detrimento de la enseñanza tradicional. En el otro se encontraron opiniones contradictorias respecto al aula invertida. Para finalizar, podemos concluir que la presente revisión sistemática resume diferentes formas de implementación del método aula invertida, sola o en combinación con otras estrategias docentes innovadoras. En general, los estudiantes consideran que el aula invertida mejora sus conocimientos, pues ayuda a consolidar la información básica y a comprender los conceptos más difíciles y conocer la información en mayor profundidad, lo que le permite aplicarla a casos clínicos. Muchas gracias.